Hace un par de días, mi esposa y yo estábamos en una reunión donde se estaba hablando de evangelismo. Escuché a un pastor de Bolivia que compartió esta información. Dijo que hace unos años atrás, antes de ella morir, cadenas internacionales entrevistaron a la monja llamada Madre Teresa de Calcuta. ¿Quiénes no saben quién era Madre Teresa de Calcuta? Me imagino que todos saben. Era una mujer religiosa, pasión por la gente pobre y que vivía en miseria. Eso fue lo que hizo. Y esa mujer se hizo, o sea, ella era tan famosa como el Papa, por decirlo así. Y viajaba por todo el mundo, un personaje. Y ella visitó a Latinoamérica, creo que por primera vez, fue a todos los países de Latinoamérica, en el Cono Sur, América Central y hasta en el Caribe, porque cuando ella visitó, yo vivía en el barrio María Auxiliadora, y a 4 casas de mi casa estaba la casa donde estaban las monjas de Madre Teresa de Calcuta. Y yo la saludaba. Y un día ella salió y las mujeres me dijeron, mire, ese Madre Teresa de Calcuta. Yo le dije, ay, doña, ¿cómo está usted? ¿Qué sabía yo? ¿Qué sabía yo quién era Madre Teresa de Calcuta? Yo la saludé, doña, ¿cómo está usted? Y ella me dio un abrazo muy fuerte. El punto es que cuando a ella la entrevistaron, alguien de una cadena internacional muy famosa le hizo una pregunta. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de Latinoamérica ahora que usted viene de este lado del mundo? A lo que ella respondió inmediatamente diciendo 3 cosas me impactaron y me llamaron la atención. La primera es que la mayoría de las personas son cristianos. La segunda es que la mayoría de las personas se saludan besándose. O sea, en Argentina se dan 2 besos en la mejilla. Aquí nosotros a veces saludamos. Yo saludo o trato a muchos de mis hijos con un beso. O sea, nosotros somos como muy pegajosos. Y la tercera, dijo ella, fue que no se nota que las personas son cristianas. De hecho, un día antes, cuando yo estaba en el Congreso el miércoles pasado, había un pastor invitado que fue invitado a la oración que nosotros hacemos ahí. Él es de Guatemala y él compartió con los que estaban ahí que Guatemala tiene ahora mismo entre un 85 y un 90% de las personas son cristianas. Imagínense. Sin embargo, hay muchas gangas, hay mucha delincuencia en Guatemala. Entonces, la pregunta que yo me hago o que nos hacemos es la siguiente. ¿De qué sirve que en una nación hayan personas cristianas si la oscuridad sigue avanzando? Si leemos lo que dice la palabra, nos damos cuenta de que Jesús, cuando dio su discurso acerca de que el reino de los cielos se había acercado, y dijo, hablando de nosotros, los que tenemos la fe puesta en él, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y no voy a entrar en esos detalles ahora, pero lo que eso implica es que donde hay un discípulo de Jesús, las cosas tienen que ser diferentes, o por lo menos empezar un proceso de transformación. Y ese proceso va progresivamente desde lo más elemental hasta lo más complicado. En pocas palabras, ese proceso tiene que empezar primero en mi casa. Yo no puedo vivir en una casa siendo cristiano y que todo siga igual. O sea, eso no se compadece con lo que Jesús dice acerca de sus discípulos. Luego de la familia, entonces, es afectada la iglesia donde esa persona está. Y luego la iglesia afecta a la ciudad donde está colocada físicamente. Y luego de la ciudad, entonces, tiene que ser afectada la nación completa. Y luego que la nación está siendo afectada, esa nación tiene que ser un faro de luz para otras naciones de la tierra.
Estamos en una serie y estamos a una semana. La semana que viene es el Super Sunday. ¿Cuántos de ustedes honestamente se sienten agradecidos de tener una relación hoy, de conocer a Jesús? ¿Cuántos se sienten agradecidos de eso? ¿Cuántos de ustedes se sienten agradecidos de la persona que Dios utilizó para que usted conociera a Jesús? ¿Cuántos se sienten agradecidos de esa persona? Por lo menos en mi caso, yo de la forma que lo he sentido fue que a mí me salvaron la vida. Entonces la semana que viene, el Super Sunday, lo hemos dicho muchas veces, es el domingo que nosotros elegimos de manera intencional para todos alinearnos e invitar a familiares y amigos, compañeros de trabajo y gente desconocida que no conozcan a Jesús. Por favor, no inviten a su primo que se congregue en otra iglesia. Déjelo allá ese día. Usted invita a las personas que la lista y desde hoy mismo comience. Allá afuera hay unas tarjetitas que parecen una casa. Usted puede llevarse estas tarjetitas. Invite a la gente. Mira, el domingo hay algo especial. Si tú quieres, jamás vuelvas. Así que yo le digo a la gente, no vuelvas jamás. Ve solo esta vez. Y por favor, no vuelvas jamás a mi iglesia, solo esta vez. Eso le intriga a ellos. Invítelo. E invítelo para que lleguen a las 9:45 y entren cuando las puertas se abren. Y ellos se sienten aquí a ver todo el proceso de lo que nosotros hacemos. Amén, de eso se trata. Estamos en una serie que tiene que ver precisamente con lo que va a pasar el domingo que viene. La serie se llama Discípulos del Reino. La semana pasada tuvimos la primera parte, hoy vamos a hacer la segunda parte. Esta segunda parte, antes de decirle cómo se llama, permítanme leer un pasaje de la Biblia. Estoy leyendo en Juan, capítulo 12. Voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Voy a leer en Juan, capítulo 12. Y voy a leer a partir del verso 23. Jesús está hablando muchas cosas y está acercándose el tiempo de ir a la cruz. Y está hablando delante de gente, delante de sus discípulos. Y esto fue lo que él dijo en un momento, en uno de esos momentos. Juan capítulo 12, verso 23. Jesús respondió: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad. Póngale asunto a esto. El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte, o sea, cuando es plantado en la tierra, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme. Todo el que quiera seguirme debe servirme. Debe seguirme. Porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Déjeme leer ese último verso en la amplificada que yo traduje, solamente el verso 26. Dice: si alguno me sirve, debe continuar fielmente siguiéndome, sin vacilar, aferrándose firmemente a mí, conformándose a mi ejemplo al vivir, y si es necesario sufrir o quizás morir por fe en mí. Y donde yo esté, en la gloria del cielo, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Cuando
Cuando usted le sirve a Jesús, usted se está posicionando para que el Padre lo honre a usted, tanto en la tierra como en la eternidad. Hoy, dentro de esta serie, vamos a hablar sobre el compromiso del discípulo. El compromiso del discípulo. Y yo quiero invitarle a todo el mundo a que le ponga mucho asunto, porque ser cristiano no significa absolutamente nada a menos que por esa condición se produzcan frutos. Dios, Jesús, no anda buscando personas que digan por su boca que Jesús es su Señor. Él anda buscando personas que pongan su fe en Él de manera tal que se conviertan en discípulos de Él. Y hoy vamos a hablar del compromiso del discípulo. Yo no sé aquí, pero cuando yo vivía en Estados Unidos, aprendí que en algunas universidades, no en todas, pero en algunas, casi en la mayoría, cuando tú tomas una clase, te otorgan una calificación y a la vez te dan créditos que se acumulan para tú recibir una titulación específica. Eso pasa en casi todas partes. Sin embargo, allá afuera hay personas que en ciertas clases lo que hacen es que la auditan. Se auditan una materia o un curso dentro de una carrera. En ese caso, auditar significa que yo recibo toda la información, pero no tengo que realizar las asignaciones, ni las tareas, ni los ensayos, ni tomar exámenes, ni leer ningún tipo de libro. O sea que cuando una persona audita una materia, una clase, recibe la información, pero no tiene que realizar nada del compromiso que requiere esa materia. En pocas palabras, yo solo quiero la información Ok, te voy a mandar dos. Son cortos. Esto es en vivo, ¿eh? Esa parte, córtenla de la edición, por favor. Paréntesis, realmente no tiene nada que ver con lo que yo estoy enseñando, pero es un paréntesis. Me avisa. Ponlo con todo y volumen. De nuevo, esto es un paréntesis, no tiene nada que ver con lo que yo estoy enseñando. Bueno, en lo que Dana termina, déjeme seguir con eso. Hacemos el paréntesis más adelante. Ok. ¿Ya? No. Ok. Muchos cristianos auditan la iglesia, auditan el hecho de ser discípulos. Esos quieren la información que tiene, por ejemplo, la prédica y las enseñanzas que se dan aquí. Quieren el mensaje, pero sin pagar el precio que requiere la transformación que contiene esa información. No quieren pagar el precio. Muchos solamente quieren la salvación, la cual es gratis porque viene por fe en Jesús y nada más, no viene por obras. Muchos se conforman solamente con eso, pero no quieren pagar el precio que implica ser un discípulo de Jesús. Entrar en el cielo y vivir con Jesús. Espérate, que yo no veo sin lente.
Ok, yo les digo ahora. Pero ser un discípulo hace que el cielo venga a nosotros y se manifieste en nosotros y a través de nosotros para afectar nuestro alrededor. Cuando una persona es discípulo, eso ocurre. En Romanos 3:24, volviendo al tema, hay muchos que solamente quieren la salvación, la cual es gratis, pero no quieren pagar el precio de ser un discípulo. En Romanos 3:24 dice lo siguiente: sin embargo, oiga bien, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pero, ser un discípulo implica que hay un precio a pagar. Y déjeme comentarle algo. Usted no puede auditar ser un discípulo. Usted no puede solamente recibir la información de lo que implica ser un discípulo, porque eso no sirve de nada. La información no sirve de nada. Hay un precio que hay que pagar para ser discípulo de Jesús. Pero también hay un gran beneficio que se recibe, y eso está en la Biblia, cuando usted se compromete a seguir a Jesús un día a la vez, todos los días. El beneficio que Dios le da a sus discípulos es algo que se llama autoridad. La autoridad delegada que Jesús recibió cuando resucitó. Toda autoridad me ha sido dada. Ahora yo lo mando a ustedes. Esa autoridad de la que él habla hace, oiga bien, ponga la atención a esto. Esa autoridad es la que hace que cuando usted ora algo, eso se manifieste inmediatamente. Esa autoridad lo que hace es que usted, guiado por el Espíritu Santo, ante cualquier situación, Dios le va a decir claramente cuál es el camino que tiene que tomar. Y donde usted llega, usted va a ser una persona que va a traer soluciones, que al ojo normal va a parecer como que es una solución normal, que tú eres inteligente, que sabio tú eres, que estratega tú eres. Pero a los ojos de Dios, son las estrategias que funcionan cuando uno tiene esa autoridad. Y esa autoridad solamente Dios se lo da a sus discípulos. Entonces, ¿tú qué quieres ser? ¿Tú quieres seguir simplemente viniendo aquí para recibir información o tú quieres convertirte en un discípulo? Ser un discípulo implica una responsabilidad, implica que tú y yo tenemos que involucrarnos en cosas. Implica que nosotros tenemos que cooperar con Jesucristo por medio de lo que tú haces para que se cumpla la obra por la cual Él mandó Dios a Jesucristo aquí en la tierra. ¿Y saben cuál fue? No condenar al mundo, sino salvarlo. Hacer discípulos, como Él dice en Mateo 28, que lo leímos la semana pasada. En Santiago capítulo 2, verso 19, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones o sin buenas obras es inútil? O sea, mis amados, el hecho de que yo haya confesado a Jesús como mi Salvador y yo venga a la iglesia, eso no implica nada. O sea, usted puede conformarse solamente con su boleto para entrar al cielo, pero se está perdiendo de los beneficios que Dios da por ser un discípulo, sin contar con que Él dijo: a mí me han dado la autoridad, pero ahora yo lo mando a ustedes. Y usted no puede ir a hacer nada a menos que usted sea un discípulo de Jesús y pague su precio. De eso es que estamos hablando. En Mateo 16:24, estoy leyendo también en la Nueva Traducción Viviente. Esto que voy a leer, ¿es Mateo 24? No, es Mateo 16.
El contexto de esto es, ya Jesús tiene mucho tiempo andando, sanó gente acá, hizo milagros allá, levantó un muerto aquí, le dio vista a los ciegos por allá. Y en un momento, él está sentado con sus discípulos, están, como dicen los muchachos, chilling, o sea, pasándola bien. Y de la nada Jesús le hace la pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos comienzan a responder, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen, y comienzan a responder. Pero luego hizo la segunda pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y si leen la Biblia se dan cuenta que entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo. Él habrá dicho, tú eres el Mesías, el Hijo del único Dios o el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús se puso contento y le dijo, wow, Pedro, qué bien. Esa información tú no te la puedes inventar, no te la pudo haber dicho nadie en esta tierra, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús estaba contento porque ya en la relación que ellos tenían con Jesús, ya el Padre comenzaba a hablarle a ellos directamente. Estoy hablándole a nivel espiritual. Entonces, después de eso, en la misma conversación, Jesús comienza a compartirle a sus discípulos la necesidad de él ir a Jerusalén y entregarse a los religiosos para que lo maten. Y ellos dijeron, pero ¿cómo así? O sea, ¿tú vas a ir voluntariamente para que te maten? Y él dice, sí, porque eso es lo que está escrito sobre mí. El Hijo del Hombre tiene que padecer, o sea, sufrir, ser entregado, matado, y al tercer día yo voy a resucitar. Parece ser que ellos no escucharon la parte de que yo voy a resucitar, sino que se enfocaron en que lo iban a matar, a lo cual Pedro lo aló aparte y lo reprendió. Le dijo, Señor, eso no te puede pasar a ti, no lo vamos a permitir, tú no lo puedes permitir. Entonces Dios reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. Ustedes solamente ven las cosas como lo ven los hombres. Y no se fijan en lo que, estoy parafraseando obviamente, y no se fijan en lo que mi Padre está diciendo. Ese es el contexto de la conversación. Y ahí mismo, cuando él reprende a Pedro, delante de todos sus discípulos, Jesús dijo estas palabras. Estoy leyendo en Mateo 16, verso 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, pongan atención, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, estamos hablando del compromiso que significa ser un discípulo, tiene que abandonar su manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Permítame leer el mismo pasaje, pero en la amplificada. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere seguirme como discípulo mío, debe negarse a sí mismo, dejar de lado todos los intereses egoístas, tomar su cruz, o sea, expresar la disposición a soportar lo que venga y seguirme, creyendo en mí, conformándose, o sea, imitando en este contexto lo que significa mi ejemplo al vivir, y si es necesario sufrir o quizás morir por fe en mí. Porque quien quiera salvar su vida en este mundo, la perderá eventualmente por la muerte. Pero el que pierda su vida en este mundo por causa de mí, la encontrará. Es decir, vida conmigo por toda la eternidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, riquezas, fama, éxito, si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿Qué dará el hombre
¿qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Porque lo que la gente no entiende o no comprende es que nosotros estamos de paso en este lugar. Estamos de paso. Y este paréntesis en el tiempo que Dios nos ha dado, te ha dado a ti, me ha dado a mí, en el rol que tú desempeñas como mujer, como hombre, como médico, como financiero, como papá, como mamá, como hombre de negocios, como empleado, donde quiera que tú estés, este paréntesis en el tiempo que Dios ha dado, lo ha dado como una oportunidad de gracia para que nosotros podamos ganar la vida eterna al lado de Él. Y además, no se queda ahí, y además, cuando estemos en la vida eterna con Él, lo que hagamos aquí no va a determinar si entramos o no, porque eso es por fe, pero lo que hagamos aquí, de acuerdo a la voluntad de Él y de acuerdo al propósito, es lo que va a determinar cuando estemos en la eternidad qué tan cerca o qué tan lejos vamos a estar del Rey. Eso está en la Biblia, en Corintios. Vamos a leer otro día. Pero tiene que haber un compromiso. Tiene que haber un compromiso. Cuando usted va a un restaurante de comida rápida, normalmente a uno siempre le preguntan, ¿lo quiere con papa agrandada o con regular? Regular, ok. ¿Cuál es el sabor de su refresco? Rojo, uva, merengue. Y luego te preguntan, ¿lo quiere agrandado o lo quiere regular? Aquí en República Dominicana eso tiene sentido, pero si usted va a Estados Unidos a un restaurante de comida rápida, que el vaso sea grande o pequeño no tiene sentido, porque en el caso del refresco, mientras usted toma o aguante refresco, usted puede volver a la máquina y hartarse hasta que le salga por los ojos. Pero es increíble que la gente, solamente por esa pregunta, le dicen, no, dame el refresco agrandado. Pagan más por algo que ellos como quieran, el precio anterior lo hubieran obtenido. Ellos siempre ofrecen más. Te dicen, te podemos ofrecer más que lo regular que nosotros vendemos. Muchos cristianos se conforman con lo regular. Se conforman con, yo creo en Jesús, vengo a la iglesia, pero no formo parte de la obra que Él está haciendo de ganar discípulos. Cuando Dios ofrece algo mucho más grande. De lo que Jesús está hablando en todo esto es de llevar tu experiencia como hijo de Dios a otro nivel. ¿Cuántos de ustedes les gustaría experimentar algo que Dios dispuso para todo el que quiera? ¿Cuántos de ustedes les gustaría llegar a un hospital, ver a una gente enferma o llegar donde su tía y ver a alguien enferma y usted imponer manos y ver a Jesús sanando a través de usted? ¿A cuánto le gustaría eso? Eso está disponible. David, eso está disponible. Aún en la época de Jesús, hubieron gente que se murieron porque en la Biblia está que nosotros vamos a morir algún día. O sea, no, lloré por mi mamá, oré por mi papá y mi papá no sanó y se murió. Llegó su día. Pero hay personas que Dios quiere sanarlos para mostrar su gloria y llamar la atención. Y de lo que estamos hablando es, ¿usted quiere el cristianismo regular o lo quiere agrandado? Agrandado significa que usted tiene que ejercer su compromiso de convertirse en discípulo. ¿Qué significa ser discípulo? ¿Qué implica? ¿Qué implica todo eso? El discípulo es un creyente en Jesús, oiga bien, que entra
en el proceso progresivo de vivir su vida bajo el señorío de Cristo. ¿Qué significa eso? El discípulo es un seguidor de Jesús que radicalmente dice, bueno, Señor, la verdad es que con relación a robar y a la inmoralidad sexual, ya yo te entregué esa área. O sea, yo no robo, yo me dedico, o sea, si soy soltero, no me acuesto con nadie, si soy casado, solamente con mi esposa, y eso está bien. Pero ser un discípulo y ser radical es decirle a Dios, esta área que yo no te entrego, la de mi trabajo, esta área que yo no te he entregado de mi talento, esta área que yo no te he entregado, por ejemplo, de mi negocio, de mi riqueza, de lo que sea, esa área yo quiero seguir manejándola como yo entienda, no como tú dices. Porque la gente cree que si le entrega el señorío, o sea, si la guía de lo que va a hacer o no depende de Jesús, la gente teme como que Dios le va a quitar lo que tiene. Y es todo lo contrario. Yo sé los planes que tengo para ti. Son planes para un futuro, para una esperanza. En pocas palabras, lo que Dios tiene para ti y para mí es mucho mejor que lo que tú quieres para ti. De eso se trata. Convertirse en discípulo de Jesucristo te va a dar la experiencia agrandada. Bueno, me quedan pocos minutos. Vamos a hacer esta parte rápida. Hablando sobre eso, y voy a parafrasear esta parte, Jesús le dijo a sus discípulos en la misma conversación en el aposento alto, él empezó una parte de la conversación diciendo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. El que corta de mí toda rama no produce fruto y poda todas ramas que sí dan fruto para que den mucho más fruto. Jesús habla de una palabra clave en los primeros 16 versículos del capítulo 15 de Juan. Él comienza a hablar de una palabra clave que es la palabra fruto. Y utiliza la analogía del árbol con los frutos para enseñar algunos principios que son importantes. Por ejemplo, hay 3 aspectos sobre el fruto del que habla la Biblia y que Él espera de nosotros como sus discípulos. El primero es, rápidamente, el fruto representa el carácter del árbol del que salió. O sea, que si tú y yo somos discípulos de Jesús, nuestro carácter y nuestro comportamiento se tiene que parecer mucho a Él. Número 2, segundo aspecto, los frutos siempre son visibles. No hay tal cosa como una mata de mango que cuando dé mango diga que estén escondidos. Eso no es cierto. Cuando los frutos están, se ven. Lo ven, todo el que está afuera ve esos frutos. Y tercero, bueno, en ese aspecto, tú no puedes ser un discípulo si eres un seguidor invisible de Jesucristo. En la iglesia bien, pero con mis compañeros de trabajo o mi familia o los primos o mis socios, yo mejor me callo. Si usted es así, déjeme decirle lo que dijo Dios sobre eso. Todo el que me reconozca a mí, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Pero todo el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Usted no puede ser cristiano de la secreta. Número 3, tercer aspecto. Los frutos siempre benefician a otras personas. Ya lo hemos dicho antes. Ningún árbol se come su propio fruto. Es lo primero. De la mata de mango no da mango para comerse los mangos. Ella lo da para que otro se lo coma. Ahora, cuando una mata se come sus propios frutos es porque el fruto está podrido. O sea, el árbol que se queda con el fruto, eventualmente, ese fruto se pudre. En pocas palabras, si tú eres un discípulo, tú debes beneficiar a alguien más allá de ti. ¿A quién tú puedes señalar que le esté dando una mordida a tu vida? ¿Quién se está beneficiando de que tú eres un discípulo de Jesús? ¿Qué está cambiando? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Y tu negocio cómo está? ¿Quién
está siendo beneficiado por el hecho de que tú eres discípulo de Jesús. ¿Cómo se llega a producir mucho fruto? Dice Juan 15:8, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Cuando producen muchos frutos, debe ser raro una mata de mango que nada más de 5 mangos o 7. Si fuera así, la que está cerca de mi casa, nosotros le pondríamos nombre, ese de él ni ese de Jason, porque nada más son 7. Pero los árboles normalmente se espera de ellos que den mucho fruto. En Juan 15:8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderos discípulos. O sea que la prueba de que tú eres un discípulo de Jesús es que tú des mucho fruto. Esa es la prueba. Ahora, ¿cómo se llega a dar mucho fruto? La Biblia habla también de otra palabra. En los 16 primeros versículos del capítulo 15, la palabra permanecen se menciona 10 veces. En el verso 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. En el verso 5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, y yo en ellos producirán mucho fruto. El verso 6, el que no permanece en mí es desechado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para yo producir fruto, yo tengo que permanecer. Y esa palabra aparece muchas veces. La palabra permanecer significa estar pegado, andar juntos, mantenerse, etcétera. Ahora, hay algo clave. Hay algo muy clave que Jesús dice en el verso 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Quién da la primera acción? Nosotros. O sea que yo cada día tengo que buscar yo permanecer, estar junto, andar con Jesús. Y él dice, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Hace unas semanas yo decidí fregar en mi casa. Y lo primero que hice fue que cogí el sartén y los platos y los llené de mucha agua y los dejé un rato para que se mantuvieran sumergidos en el agua. Luego, cuando yo tuve que fregarlos, le pasé la mano. Cuando usted le pasa la mano a un caldero sin haberle echado agua, usted se le va a raspar la mano. Pero si usted le echa mucha agua, usted con los dedos fácilmente puede despegar la mayor cantidad de la comida que se quedó pegada. Porque el agua, o sea, al estar sumergido en el agua, hace que sea más fácil remover la grasa y las partículas de comida. De esa misma manera, cuando nosotros permanecemos sumergidos y conectados con Él, nuestra transformación, la que Dios quiere que ocurra, es más fácil. Ninguna rama tiene que esforzarse para dar frutos. Usted no ve a la rama empujando para que se dé el fruto. El fruto es una consecuencia de permanecer. En pocas palabras, el trabajo tuyo y mío, todos los días, 7 días a la semana, por el resto de nuestras vidas, es buscar conectarnos con Jesús y permanecer conectados a Él. ¿Cómo? Conversando con Él todos los días, estudiando su palabra hasta que se convierta en un deleite para nosotros leerla y requete leerla. Cuando eso pasa, cuando yo estoy conectado, el yo dar muchos frutos es una consecuencia de eso. Yo ni me doy cuenta cuando soy transformado. Yo no me cambio a mí mismo, yo no me transformo a mí mismo. La transformación es producto de yo estar cerca de Él.
y estar cerca de Él, no solo para recibir información, sino para que cuando yo vaya a tomar cualquier decisión en mi vida, yo voy a Él para que me diga qué yo debo hacer. Pero yo no voy a Él para que me diga qué yo debo hacer cuando ya yo empecé a hacer por mí mismo lo que yo entendía que debía hacer. Se trata de ir donde Él en la primera etapa de la situación que se te presente, sea cual sea. Permanecer, conectarme, orar, leer su palabra, me da a mí autoridad. Si yo, por permanecer en Él, Él me da una dirección de que haga algo que normalmente yo no haría, porque yo haría todo lo contrario. Aquí tengo que salirme de mi zona de comodidad, simplemente por fe, hacer lo que Él me dice. Cuando yo lo hago, en ese proceso de manera espiritual, sin yo entenderlo, ni usted tampoco, y no nos importa tampoco, cuando nosotros lo hacemos aquí en la tierra, nos va a ir mejor. Pero al mismo tiempo, a nivel espiritual, Dios nos va a transformar el carácter. Ese cambio en el carácter, quien lo va a notar primero son la gente de afuera. Mucha gente te va a decir, hay algo diferente en ti, ¿qué tú tienes? Tú estás cambiado, tú no eres la misma persona de antes, pero te lo dicen para bien. Y tú no te das cuenta, tú piensas que tú sigues siendo la misma persona, pero no. Se trata de permanecer en Él. Ahora, Jesús también dijo que cuando una persona escucha la palabra y la pone en práctica, es como la persona sabia que construyó su casa sobre la roca. Un día el doctor Sibransin dijo aquí, una casa no se puede construir en medio de una tormenta. Nadie hace eso. La casa, el fundamento de la casa hay que construirlo antes de que venga la tormenta. En pocas palabras, es en mi día a día, sobre todo cuando las cosas van bien, que yo tengo que... Jason. La autoridad espiritual no viene de nuestro esfuerzo, viene de permanecer conectado. ¿Cómo permanecemos conectados? Cuando nos colocamos bajo su autoridad. Cuando tú y yo usamos la perspectiva de Dios para abordar cualquier situación, entonces viene la autoridad. Y miren lo que pasa. En el verso 7 de Juan 15 dice, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Mucha gente que no conoce a Jesús dice, ¿eso quiere decir que yo le digo, dame una casa, dame $2 millones, me lo va a dar? No, porque el que permanece en Jesús y Jesús en él, deja de querer las cosas carnales y comienza a querer lo que Dios quiere. Eso es lo que pasa. Y dentro de ese contexto es que Jesús da lo que Él quiere. Una prueba de que tú eres un verdadero y yo somos verdaderos discípulos de Jesús es cuando nuestras oraciones son contestadas. Póngase de pie, vamos a orar. Banda, suba, por favor. El planeta Mercurio
está tan cerca del Sol que es muy extremadamente caliente. Sin embargo, el planeta Plutón está tan lejos del Sol que es extremadamente frío. Ambos planetas están en el sistema solar, pero en posiciones diferentes. La mayoría de los cristianos viven en el planeta Tierra, donde hay estaciones. A veces están calientes, a veces son fríos y a veces son tibios. Se mantienen cambiando de caliente a frío y a veces permanecen tibios. Dios quiere que tú y yo cambiemos nuestra proximidad a Él. Es muy probable que nosotros no experimentemos el calor intenso de Mercurio mientras estemos en este planeta. Eso llegará cuando estemos en la eternidad, cuando la gloria de Dios va a ser permanente. Pero mientras tú y yo vivamos aquí en la tierra, busca un lugar que sea caliente todo el tiempo y mantente pegado a Él.